Sí, Juanjo, vamos con otro clásico, en este caso del programa, Rafael Santandreu, que viene a hablarnos de la capacidad que tenemos los seres humanos de ejercer el control mental para estar bien y poder disfrutar en cualquier situación. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. Bueno, ya le ven de esta guisa, de entrada. Se supone que vienes con un ejemplo, que eres un ejemplo de autocontrol. Pero para ilustrarlo, te remontas a la época romana y dices que hay un ejemplo clarísimo que son los mártires cristianos. Sí, sí, bueno, antes me voy a quitar el casco Mejor, sí, porque lo que representa es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De que los seres humanos podemos llevar a cabo un auténtico control mental, ¿no? Como en el futuro habrá algún tipo de aparato, de casco que llevaremos en la cabeza y que mediante lo activaremos y podremos estar contentos, podremos estar atentos, podremos tener mucha memoria y esto aparecerá. Pero mientras tanto, este control mental lo tenemos que aprender a hacer, lo dejo por aquí, lo tienes que aprender a hacer con tu diálogo interno, con tu filosofía personal. Y se puede alcanzar un nivel de control mental, de control de tu mundo emocional brutal. Y como decías, Marta, para mí el ejemplo de los cristianos, de los primeros cristianos, me parece un ejemplo buenísimo. Fíjate, yo que soy aficionado a la historia, yo he leído en innumerables ocasiones el fenómeno auténtico, real, de cómo los primeros cristianos de los primeros 300 años de nuestra era sufrieron la persecución por parte del gobierno, del Estado de Roma, y cómo lo afrontaron, ¿no? En aquella época a Roma le pareció que la religión cristiana era una amenaza, porque iba muy en contra de los valores de las religiones establecidas en Roma, y entonces decidieron acabar con ella por la vía, pues, de la persecución total. A los cristianos, es cierto, lo hemos visto en las películas de romanos, pero es cierto, está documentado esto históricamente, los llevaban al circo para que se lo comieran las fieras. Incluso Nerón, en un momento dado, mataba a los cristianos empalándolos en un jardín muy grande que tenía él en su residencia en el centro de Roma, y los quemaba por la noche para iluminar sus jardines. Era horroroso, y esto se hacía. Bueno, pues existen muchísimos documentos que dicen que los cristianos iban a esa muerte totalmente serenos, con muestras de solidaridad, cantando, alegres. Entonces, esto, fíjate, que fue para los romanos, fue un hecho tremendo, ¿no? Porque decían, ¿cómo esas personas tienen esta fuerza mental que se dirigen hacia lo que a los demás les aterra con total tranquilidad? Y de hecho eso fue la mejor publicidad que pudo tener el incipiente cristianismo dentro en ese mundo, ¿no? De hecho, en solo 300 o 400 años más se colocó como la primera religión en toda Roma y conquistó a todas las demás religiones. Y ese ejemplo de control mental que tenían los primeros cristianos fue increíble, ¿no? Bueno, pues fíjate cómo es la mente humana, que nosotros, si dominamos nuestros pensamientos, podemos dominar prácticamente todas nuestras emociones, incluso hasta ese punto. Claro, estos ejemplos que nos estás contando, Rafael, demuestran que evidentemente la mente es moldeable, sí, y que podemos controlar nosotros a la mente y que no sea a la inversa. Efectivamente, esa es la clave. Entonces nosotros podemos aprender a hacerlo como teniendo una filosofía de vida muy profunda y muy clave como tenían esas personas. Pero hay que saber hacerlo. Sí, efectivamente. Porque a veces se te escapa algún pensamiento o algún sentimiento también, ¿no? Totalmente. Es decir, todos necesitas. La psicología cognitiva, que es la que yo practico, te enseña cuáles son las claves para controlar prácticamente cualquier situación de tu vida cotidiana y que tengas unas emociones mucho más suaves, mucho más constructivas en todos los ámbitos, ¿no? Mira, te voy a poner otro ejemplo, aparte del de los cristianos, si quieres. Es que es el ejemplo de dejar de fumar, ¿no? Yo, por ejemplo, fui fumador, yo soy exfumador desde hace unos 16 años, o 17, ya ni me acuerdo. Yo fumé durante unos años, mientras era jovencito, fumaba 20 cigarrillos al día, estaba bastante enganchado. Yo intenté dejar de fumar en 2 o 3 ocasiones y no podía. De hecho, lo máximo que había aguantado eran 2 horas. Al cabo de 2 horas me subía por las paredes. Yo recuerdo que pensaba, mira, si para no fumar he de tener esta ansiedad, mira, pues fumo y si me muero, me muero.
Hasta que encontré un método, que era el famoso libro de Allen Carr, que se llama Dejar de fumar es fácil si sabes cómo, que se lo recomiendo a todos los fumadores. Y de repente aprendí un método cognitivo de filosofía, de ideas acerca del fumar, que me permitió dejar de fumar sin mono y sin esfuerzo. De hecho, para mí dejar de fumar fue una de las experiencias más alegres y fantásticas que he tenido en mi vida, porque fue como hacer magia. Entonces, fíjate que Allen Carr y su método para dejar de fumar nos demuestra que con una buena filosofía de vida, el mono lo eliminas, no existe. Y Allen Carr decía que esto es aplicable para cualquier droga, incluso para la cocaína, para la heroína, etc. Es decir, el mono, en un 90%, es todo mental. Pero tienes que saber las claves cognitivas, las claves mentales, las claves de pensamiento para anularlas. Esto es lo que nosotros intentamos hacer en psicología y lo logramos. Claro, pero ¿cuáles son esos principios de la psicología cognitiva? Mira, pues he traído una pizarra para explicar muy sucintamente cuáles son los 3 puntos principales para el control mental de nuestro mundo emocional. El primero, podemos ver el primero, que es centrarte en el interior. Mira, es que este es el primer fallo. Lo contrario es el primer fallo que solemos cometer a la hora de tener control de nuestras emociones. Cuando nos encontramos mal, enseguida estamos pensando qué es lo que necesitaría arreglar de mi vida para estar bien. Claro, ostras, estoy mal, debe ser porque no tengo pareja, pues tengo que buscar pareja y entonces seré feliz. O, ostras, el trabajo, tengo un trabajo que no me gusta en absoluto y por eso estoy mal, he de buscar otro trabajo. Es decir, buscamos la fuente de nuestro bienestar emocional en el exterior. Y no, está en cómo tú piensas y cómo tú razonas. Porque si tú razonas y piensas bien, vas a estar bien en cualquier lado. La felicidad, el control mental está en tus pensamientos, no está en el exterior. Por eso es tan importante, primero, no buscar en el exterior, centrarte en el exterior. Cada momento que te sientes mal, piensa qué estoy haciendo mal a nivel de pensamiento para estar mal. No es la situación, soy yo. Tú cuentas en tu libro, En las gafas de la felicidad, hay un relato que explica eso, ¿no? Explica cómo llegar a ese control mental o cómo llegar a conocer cómo funciona tu cerebro, ¿no? Sí, un cuento, ¿no? Que explica esto de que nos centramos en el exterior cuando lo importante es el interior, ¿no? Es un cuento de Nasruddin, ¿no? Que es un mítico mulá de Oriente, ¿no? Entonces dicen que Nasruddin, que era un sabio en su pueblo, ¿no? Un día estaba buscando en el pueblo, ¿no? En la plaza del pueblo, buscando y buscando, ¿no? Una mañana, ¿no? Buscando y buscando, ¿no? Entonces, los demás habitantes del pueblo que lo apreciaban, fueron y le dijeron, pero Nasruddin, ¿qué buscas? ¿Qué buscas tanto? Y dijo, las llaves. Es que he perdido las llaves de mi casa. Entonces todos se pusieron a ayudarle, ¿no? Hacía mucho calor, todos sudando allí buscando las llaves de Nasruddin. Y cuando llevaban 2 o 3 horas, uno de sus vecinos le preguntó, pero Nasruddin, ¿pero dónde las dejaste por última vez? Y él dijo, no, en la chimenea de casa, sobre la repisa. Dijo, pero ¿y qué hacemos buscando aquí? Y dijo, hombre, es que aquí hay más luz, ¿no? Entonces, lo que transmite Nasruddin es que nosotros buscamos en el exterior, pero nos estamos confundiendo. ¿Pero qué hacemos buscando ahí? No, la clave está en el interior, en cómo tú piensas. ¿Y el segundo punto, lo de caminar ligero? Caminar ligero, súper importante. Mira, una de nosotros nos volvemos locos porque nos quejamos. Ostras, me han despedido del trabajo, tengo que estar deprimido. O me ha dejado mi pareja, qué desastre. Entonces, la psicología cognitiva nos enseña que en la renuncia está la fortaleza. En cada momento de tu vida, cuando la vida te haga renunciar a algo, despréndete, porque es que nunca lo has necesitado. Tranquilo. Entonces, caminar ligero significa que yo de ir por la vida como un viajero. Bueno, pues lo que me encuentro lo aprecio y lo que no tengo, me olvido de ello. Si no lo necesité nunca. Entonces, hay que tener esa actitud a lo largo de la vida cuando la vida te hace renunciar a cosas. Tener esa actitud mental te hace ser una persona fuerte con control mental. Por lo tanto, centrarte en el interior y luego renunciar, caminar ligero cada vez que lo necesites. Pero hay gente que se cree muy capaz o que tiene una capacidad inmensa de ir cargada, ¿no? De llevarlo todo encima y de seguir adelante, ¿no? Sí, pero son personas que van a vivir bastante atormentadas, ¿no? Porque claro, cada necesidad inventada, fíjate que yo hablo de la necesititis, ¿no? La enfermedad del siglo XXI.
La necesititis es la tendencia a creer que necesitas muchas cosas para estar bien, tanto materiales como inmateriales. Necesito que me respeten, necesito pareja, necesito seguridad económica. Eso no lo necesitas. Entonces, las personas que se crean todas esas necesidades van como locos intentando cumplir con todo y ansiosas, porque si fallan en algo, se sienten, ostras, ya no soy guapo, me he hecho mayor, ostras, ya no tengo estas capacidades. Ostras. Eso sí que pesa, ¿no? Bueno, pesa para el que piensa que eso es muy importante. Para los que pensamos que necesitamos solo el agua y la comida para ser felices, caminamos ligeros y apreciamos lo que nos rodea. Ese sería el tercer pilar, ¿no? Exactamente. Esto es fundamental, apreciar lo que te rodea, porque nosotros frecuentemente nos convertimos en lo que yo llamo dilapidadores. Somos personas que no apreciamos lo que nos rodea, lo dilapidamos. Es como si te vas a Nueva York, ¿no? O vas con un amigo a Nueva York, se pelea contigo y decide no salir de la habitación del hotel en toda la semana. Bueno, pues pierde la oportunidad de pasar una semana maravillosa en Nueva York, ¿no? Pero a veces nosotros decimos, no, tengo un mal trabajo, no puedo disfrutar de él. Claro que puedes. Si nuestra capacidad de disfrutar de lo que tenemos, de lo que hay a nuestro alrededor, es enorme. O del sol maravilloso, ahora que estamos en primavera. Del aire puro, del color de los árboles. Tenemos que ponernos en modo apreciación de las cosas que nos rodean, ¿no? Pero claro, antes tienes que caminar ligero, dejar de quejarte y centrarte en el interior, en esforzarte en tu mentalidad, ¿no? Hay mucho ruido, incluso físicamente, ¿no? También, Rafael, hay veces que parece que el cerebro te vaya a explotar de la cantidad de cosas que tienes, ¿no? Claro, totalmente, pero fíjate que todo ese ruido en realidad se puede resumir en quejas, quejas y más quejas. En realidad, todas las neurosis, toda la depresión, la ansiedad, todas esas cosas se puede resumir en quejas, te estás quejando, te parece que no tienes aquello que necesitas, entre comillas. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, vienen mal o quejándose por algo, y les digo, pero vamos a ver, ¿tú te das cuenta que hoy tú ya puedes estar fenomenal? Si ya lo tienes todo para estar bien. Entonces te dicen, no, pero es que claro, lo que me hizo tal persona no lo puedo olvidar. Pero si eso no fue nada, olvídate de esa problemática. Si eso no necesitábamos que las cosas fuesen de otra manera, ya lo tienes todo. De hecho, si tuviésemos mucho menos, también podríamos ser felices. Pero fíjate que para alcanzar este control mental, hemos de prepararnos mentalmente para pensar de esta manera, de una manera radical. Entonces tendremos esta especie de casco o de control de nuestra mente, ¿no? Dentro, y que no se vea, ¿no? Sí. Pues Rafael Santandreu, muchísimas gracias por la visita y por traernos estos pilares para manejarnos en el control mental. Te esperamos la semana que viene. Gracias a vosotros.